Hola hermanos y amigos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Hoy toca ahora hablar de la campaña en Estados Unidos que se tomó en San Antonio y estoy muy emocionado porque el Señor en su misericordia me ha podido conceder a conocer varios hermanos a lo largo de los meses, aunque no fue casi muchos, no fue ni años, así que digamos, pero es hermoso cómo el Señor pone ahí y todo sea para honra y gloria a nuestro Señor. Después del viaje a México, volví a casa muy gozoso, ya que el Señor eh, hizo muchas cosas en mí, en lo que pasó en esa campaña. Y, y bueno, empecé a recibir mucho ataque del enemigo. No pasó ni 2 días y empezaba ya a empezar a luchar con pensamientos negativos. Eso fue lo que más me afectó mucho, la mente. Hoy en día ya no sufro eso, gracias a Dios, pero me costó mucho tiempo en poder superarlo por una simple razón, y eso es por falta de fe. Ese mes de junio, todo hasta, diría que a noviembre, recibí mucho ataque, mucho ataque. Y yo recibía como dardos como de no eres salvo, o Dios ya no te va a usar, Dios te va a reemplazar, Dios te va a desamparar, Dios te va a destruir, has pecado. Me hacía recordar de las cosas pasadas. O algo que tal vez dije, pero ¿por qué me siento así? Una falsa culpabilidad. Pero yo dije, ¿será que pequé? Y después lo digo, no es posible. Pero en las partes donde me venían de que Dios me va a destruir o reemplazar, me provocaba mucha ansiedad, mucho temor. Me provocaba mucho temor y eso fue mi mayor debilidad. Me afectó muy duro, que hasta casi me la creía. Pero dije, no puede ser posible. Y me generaba mucho pánico, tristemente. Y esto lo digo, mis hermanos, para que ustedes mismos sepan que no hay que creerle a las mentiras del diablo. En él no hay verdad. Cuando realmente nos estamos santificando y estamos obedeciendo la palabra de Dios y nos vienen esos dardos, esas acusaciones, no hay que creerles. Eh, y ¿cómo sé que estoy en desobediencia? ¿Cómo sé que realmente estoy pecando? Dios nos los va a hacer revelar. Dios sabe. Dios, a veces sentimos como acusaciones de algo cuando realmente no lo hicimos. No tengamos memoria de algo que habíamos hecho. Siempre tenemos que discernir y examinar nuestros caminos. ¿Qué es lo que hacemos siempre? Como siervos de Dios hay que examinarnos en cómo nosotros nos comportamos, si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios o no, si algo edifica o algo no edifica. Y viéndolo así, podemos confirmar que realmente no estamos pecando y simplemente son ataques del diablo. Y eso no lo tenía yo en cuenta. Así es que cuando realmente nosotros pecamos, Dios sí nos los va a hacer, nos lo va a enseñar en nuestra conciencia, nos lo va a revelar en nuestra conciencia o en sueño, algo que realmente sí hicimos y nos va a traer memoria de lo que realmente hicimos hoy. Y ahí sí ya dijimos, ok, cierto, sí pequé. Así que hay que tener fe. Dios nos tiene cuidado, y Dios quiere que confiemos en Él. Y pues bueno, esto fue lo que mis hermanos me enseñaron. Realmente sí lo medité mucho. Me costó mucho poder realmente captar eso porque era muy tardo. Realmente me faltaba fe. A pesar de que sí tenía fe, pero no la tenía bien ejercida. Y eso era lo que tenía que yo hacer. Intensa oración, claro, obviamente. Justamente aquí en este cuarto me autoliberaba, empezaba a vomitar, escupía saliva. No mucho, era poquito, pero sí me autoliberaba. Y
realmente fue algo muy, muy fuerte. Yo me quedaba sorprendido, o sea, es increíble esto, lo que ya una vez que un discípulo de Dios se bautiza y van a venir ataques. Desde que me bauticé hubo ataques, fuertes ataques, pero no hay que temer, hay que tener fe. Y yo les digo esto, mis hermanos, para que ustedes vean que todo lo que yo he pasado, y para mis hermanos que apenas van comenzando y que van a obedecer a Dios y que están tomando en serias en querer dar ese paso y seguir caminando en el Señor, va a haber ataques. Una vez que tú camines con el Señor, el diablo va a hacer todo lo posible para hacerte regresar atrás y caer y que te pierdas en la condenación eterna. Y muchos lo ha podido hacer el enemigo, tristemente. No les digo esto para espantarlos, los digo para que tengan fe. Porque yo mismo también dudaba de mi salvación. Yo mismo dudaba si al final iba a poder alcanzar esa vida eterna, esa esperanza que el Señor nos ha prometido a todos nosotros, a quienes obedecen a ese llamado, del supremo llamamiento que Dios nos ha llamado para alcanzar esa esperanza, esa gloria. Pero dije, no, tengo que cambiar esa mente, tengo que cambiar esos pensamientos. Y así lo hice por ese tiempo, pero nuevamente una vez que ya estaba firme, venía otra vez. Pero ese es lo que me faltaba, constancia. Tenemos que ser constantes en la fe para poder discernir los ataques del enemigo, porque tenemos que saber cómo es que juega el enemigo, que nos quiere volver a hacer caer, sea de lo que sea. Tenemos que saber lo que hace el enemigo, sus artimañas, sus trampas, y hay que realmente discernir y pedir guianza y dirección del Señor, leyendo su palabra, y así con el tiempo podremos ya saber, o hasta rápido. Eso depende de tu fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Sea la situación o circunstancia que nos puede sobrevenir, debemos tener fe en que el Señor nos pueda ayudar y ser libres, porque Dios prueba nuestra fe y quiere que confiemos en Él. Y bueno, yo en mi caso era muy, muy malo en la fe, pero gloria a Dios, gracias a Dios, aquí seguimos, estamos firmes, y el Señor me ha dado la oportunidad ahora sí poder contar estos testimonios, aunque sí va a haber ataques, pero una vez ya madurado en la fe, ya no vamos a andar debilitados, no vamos a andar frágiles, como me explico, no vamos a andar frágiles en la fe. Entonces, mis hermanos, eso fue lo que a mí me pasó desde que regresé aquí. Me venían pensamientos de lujuria, me venían pensamientos negativos, sobre todo los negativos. Yo diría que si a una persona que realmente no persevera en la oración, no persevera en la palabra, no escucha alabanzas, yo dudo que esa persona permanece hoy en día. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Él va delante de nosotros. Esos meses necesitaba ayuda. Ese mismo mes de junio o julio, también por ahí, yo necesitaba mucha ayuda. Me acuerdo que mi hermano, con quien estaba yo en Querétaro, le hice una llamada, le dije, hermano, ora por mí, me siento muy mal, me vienen muchos dardos del enemigo y no puedo controlar bien mi mente, pero te pido, hermano, que ores por mí. Y me dijo, sí, por supuesto. Y mientras estábamos orando al Señor, mi hermano estaba orando, y yo empiezo a llorar, pidiendo por misericordia al Señor que me ayudare, que me fortaleciera. Y el Espíritu Santo, o más bien el Señor, habló a mi hermano, como él tiene un don, creo que de profecía. Mientras el hermano estaba orando, el Señor habló a través de mi hermano y me exhortó. Y las palabras que me dijo fueron así: ¿por qué temes, hombre de poca fe? Cosas
mayores que estas verás. Yo cuando oí eso, yo me quedé callado, hermanos. Me sentí muy mal. Mi Señor me reprendió, pero yo recibí esa exhortación con todo mi corazón. Pues me llenó de mucha fe. Y hasta el día de hoy medito mucho en esas palabras que me dijo mi Señor. Hoy en día estoy pudiendo ver realmente lo que me dijo el Señor en ese entonces, cuando parecía que no iba a poder ver la gloria de Dios, como está escrito en su palabra. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído en la bondad de Dios, si no hubiera creído que viera la bondad de Dios. Y yo lo creí, hermanos, yo lo creí. Dije, ¿cómo no voy a creer eso, hermanos? Si el Señor tuvo tanta paciencia conmigo que al grado que me tuvo que hablar diciéndome, aquí estoy. Ciertamente no voy a dudar. También me acuerdo que hubo otros hermanos que también me exhortaron. Un ministro me dijo que no hay que temer. El Señor está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el Señor nos recuerda que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que no hay que temer aunque vengan las aflicciones. Fue una amonestación que me dio mi hermano. Que tener miedo no es tener fe. No es del Señor. Y eso es pecado. Me acuerdo también otro hermano que también me apoyó igual. Me recomendó que leyera Salmos. Porque en Salmos también hay guerra espiritual para pelear contra el enemigo, mencionando las escrituras, versículos a voz alta, atacarlos con la palabra. Y hay muchos pasajes. Hubo una noche igual que yo quiero mencionarles porque realmente sí fue algo muy fuerte. Yo le pedí ayuda a un hermano, era ya noche, creo que ya medianoche ya, apenas, y no podía. Me sentía muy débil. Me sentía muy débil. Como les vuelvo a repetir, me faltaba mucha fe. Y él con mucho amor me recibió, oró por mí. También se contactó con otra hermana, que es una familia. Y me apoyaron en oración. Yo me tuve que salir afuera porque si mis papás me oyeran la situación que yo estaba pasando, ellos se espantarían, o sea, de miedo de lo que me vean a mí, cómo me estaba yo sintiendo, y daría un mal ejemplo a mi familia. No quería turbarlos realmente. Y pues bueno, lo que pasó fue que me fui afuera, en un parque cerca ahí de la casa donde estoy. Fui ahí orando, pidiendo misericordia al Señor. Me acuerdo que también le llamé a otro hermano que me apoyara igual. Él también me apoyó en oración. Empecé a vomitar. Pues había abierto puertas por el miedo. Y cuando uno tiene miedo, abre puertas a los demonios y se te meten a ti. Porque hay falta de fe. Y eso es pecado. Sí, hermanos, es pecado. Dudar del Señor, tener miedo. Yo me empecé a angustiar muy feo. Empezaba a vomitar. Pero cuando les hablé a mis hermanos, ellos oraron por mí. Yo me acuerdo que estaba yo escuchando mi teléfono, orando, clamando por misericordia del Señor, llorando con lágrimas. Eh, yo, obviamente uno diría, ya no puedo soportar esto, ya no puedo soportar esto. Pues claro, yo ya no podía soportar esto. Pero eso no me impedía a decir que voy a querer tirar la toalla, no, al contrario. A lo que yo me sentía era de que ya no podía ya soportar esto, de tanta aflicción, de tanta angustia, de tanto ataque, dardos. Y no fue que mi hermana eh, me habló, el Señor habló
a través de ella, que es pues don de profecía, y me consoló. El Señor me habló a través de la hermana, mientras yo estaba orando, postrado en el suelo ahí afuera, solo, llorando. Y no me acuerdo muy bien cómo fue lo que me dijo el Señor, pero solo sí me acuerdo unas partes. Las palabras que me dijo el Señor a través de mi hermana, que me confortó mucho mi corazón, eran así: Hijo mío, no temas. Acuérdate que eres mi pequeño David. Estás peleando contra un gigante. Yo voy delante de ti. Yo estoy contigo. No temas. Sigue adelante. Sigue firme. Esfuérzate. Yo estoy contigo. Te amo. Yo empezaba a derramar lágrimas, hermanos. Lloraba de tristeza, pero a la misma vez de gozo, porque era muy fuerte todo lo que estaba yo pasando. Estaba solo, mas no solo, porque el Señor estaba conmigo. Y cuando el Señor me dijo eso, sentí que se quitaron esas cargas nuevamente. Me sentía muy ligero, me sentí con mucha paz, y eso me fortaleció a seguir adelante. Obviamente no, yo seguía orando, pero como les digo, era falta de fe. Falta de fe. Tú puedes orar, tú puedes leer la palabra, tú puedes predicar la palabra, pero si no tienes fe, y tienes que ejercer esa fe, porque si no, de nada te sirve, puedes caer, vas a caer. Y mi hermano, una vez que terminaron de orar por mí, obviamente yo empecé a vomitar. El Espíritu Santo quemaba todo lo malo en mí, y me sentí muy gozoso. Regresé a casa, obviamente muy callado, que nadie se diera cuenta. Mis hermanos me dijeron que no ande yo afuera así en esas horas, porque claro, era muy peligroso. Mi hermano me dio un versículo que quiero yo leerles. Me mandó este pasaje, este versículo, que es en Juan 16, versículo 33. Y dice así: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué hermoso. Me sentí muy gozoso, me sentía ya ligero, seguí adelante. Obviamente otra vez vuelvo a luchar con esas aflicciones, pero dije no, tengo que fortalecerme, tengo que esforzarme a pelear y no temer. Eres un soldado, discípulo de Jesús, no vamos a andar cobardeando, porque como está escrito en la palabra, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y realmente la palabra no miente, realmente hay que meditar en la palabra, no hay que leer la palabra porque nomás lo dice así, no, hay que meditar en esas palabras, lo que realmente está diciendo, que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio, de amor. Y hay que fortalecernos en la palabra. Hay que creer, hay que pelear, hay que leer con voz alta, recordándoles al enemigo que el Señor es el que está en nosotros, mayor es el que está en nosotros. Y cuando nosotros damos pelea, hablamos la palabra con fe, nos fortalece, nos llena. Y eso fue lo que yo hice. Y eso me avivó mucho.
me llenó de muchas fuerzas, me llené del Espíritu. Y eso fue lo que me hizo estar firme. Seguí predicando el Evangelio, seguí orando, seguí leyendo la palabra, seguí estando firme en las prédicas, estar atento a las prédicas. Nada de eso me detuvo. Y yo le doy gracias a Dios por esas hermosas vidas que oraron por mí, de todo lo que yo pasé. Porque sí, se requiere apoyo de oración, pero hay que poner nuestra parte. Porque si no ponemos nuestra parte, aunque nuestros hermanos oren por nosotros, si no tenemos fe, no vamos a poder avanzar, no vamos a poder estar firmes. Y hay que poner esa parte en nosotros, de esforzarse, confiar en Dios. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Señor está con nosotros, no hay nada por qué temer. Dios es el que nos guía y nos fortalecerá. Hay que confiar en Él. El Señor está conmigo. Venga lo que venga, aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno. Yo le doy gracias a Dios nuevamente, a mis hermanos y mis hermanas que oraron por mí. Es por la gracia y misericordia de Dios. El Señor nos da de su gracia para poder estar firmes y no darnos por vencido. Llenarnos del Espíritu, teniendo fe. Durante esos meses yo me llenaba del Espíritu, yo me llenaba del Señor. Sentía fuego en mis manos, todo mi cuerpo se movía. Yo glorificaba a Dios, dándole gloria aquí en este cuarto, en la noche, me acuerdo. Me llenaba fuerte del Señor, sus olas de amor me llenaban y me fortalecía en el Señor. Seguía predicando el Evangelio. Yo predicaba el Evangelio solo, en las calles, pero ahí seguíamos, firmes. Y todo es por la pura gracia del Señor. Y créanme, mis hermanos, si el Señor me ayudó aún así en mis etapas muy débiles, el Señor también los va a ayudar a todos ustedes, los va a levantar. Dios no quiere que a ninguna de sus ovejitas sean desamparadas o sean esparcidas, estén en la vergüenza. Cuando uno realmente necesita ayuda, hay que ayudar, pero no hay que estar siempre así caídos, no hay que andar siempre caídos, hay que levantarse, hay que estar firmes. Y eso fue lo que me hizo hasta el día de hoy estar firme hoy en día por la gracia del Señor, pero hay que poner nuestra mira en el Señor, fortalecernos en el Señor. No hay que cambiar esos pensamientos negativos, llevar nuestros cautivos pensamientos a la obediencia al Señor y tener la mente de Cristo. Llenarnos palabras, versículos en la palabra, realmente meditarlos, porque su palabra es viva y eficaz y su palabra no miente. Hay que llenarnos de la palabra del Señor. Hay que llenarnos de la fe, realmente gozarnos en el Señor, resistiendo los embates y pelear, contraatacar, teniendo bien firme toda la armadura de Dios. Y eso fue lo que también, una de las cosas que yo también fallé. Por una razón, mis hermanos me dieron ese pasaje allá en México, porque sabían, creo. Y pues bueno, hay que estar revestidos de la armadura de Dios y sacar la espada, que es la palabra del Señor, y recordarle al enemigo que el Señor está con nosotros, y cuando nosotros contraatacamos, ¿cómo podemos pelear contra el enemigo? Usando la espada, que es la palabra del Señor. Yo les quiero leer un versículo que nos hace realmente meditar y decir, es cierto, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y si nosotros tenemos fe, todo lo que está escrito en la palabra, vamos a salir vencedores, victoriosos. Porque está escrito así en Romanos, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si tú crees lo que está escrito en la palabra y tú lo hablas con alta voz, con voz alta, lo que está pasando en el mundo espiritual es que le estás dando unos buenos golpes al enemigo, le estás dando espadazos y el enemigo tiembla,
Y la palabra es poderosa, es muy poderosa la palabra. Hay que mencionar muchas palabras, muchos versículos que dan pelea contra el enemigo, y hay que tener fe, mis hermanos. Dios está con nosotros, mayor es el que está en nosotros. Y si Dios es más poderoso que toda cualquier cosa, ciertamente no hay que temer. Él pelea por nosotros. Dios pelea por nosotros. Y no hay que temer, sino hay que confiar en el Señor y darle pelea. El Señor nos llena de su gracia, nos llena de su espíritu, y Dios quiere que seamos valientes. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así como nosotros tuvimos fe desde el día que creímos que el Señor dio su vida por nosotros y creímos para salvación, a la vida eterna, así también tenemos que tener fe. Cuando vengan los dardos, los ataques, las tentaciones, hay que llenarnos de la fe, de la palabra del Señor, llenarnos del Espíritu, viviendo por la fe. Eso es, mis hermanos, que yo les exhorto. Yo también, yo tenía falta de fe, pero el Señor me ayudó, me fortaleció. Y si nosotros, el momento que el enemigo nos quiere atacar en algo, no hay que temerles, hay que sacar la espada, hay que defendernos con el escudo de la fe. Jesús es nuestro escudo. El enemigo nos va a querer atacar muchas cosas, sea adulterio, sea lujuria, sea avaricia, sea incredulidad, sea enojo, sea envidia, sea contienda, sea murmuración. Hay que usar ese escudo, o sea incluso pensamientos negativos. Ahí está, el yelmo de la salvación. No hay que permitir que el enemigo nos pegue. Tenemos que usar toda la armadura, porque es 24/7 nuestra lucha, hasta que el Señor Jesús venga, o que partamos antes de que el Señor recoja a su iglesia. Así es que hay que pelear la buena batalla de la fe, mis hermanos. Esto es algo muy serio, y tenemos que seguir perseverando, porque Dios no quiere cobardes, Dios quiere valientes. Pero obviamente los que están débiles en la fe, hay que ser pacientes, así como mis hermanos fueron pacientes conmigo y el Señor fue paciente conmigo. Y tenemos que aprovechar ese tiempo y fortalecernos en la fe del Señor, para que con el tiempo nos estemos llenando del Señor, estemos firmes y podemos también ayudar a los demás, a los que también están teniendo batallas y luchas. Pero sí, hay que, con buenas oraciones, con buenos ayunos, el Señor nos fortalecerá. En los meses ya de agosto a septiembre, yo tuve un sueño. Y soñé que vi al pastor. Estaba yo en un lugar que no me acuerdo dónde estábamos, pero lo más curioso fue que sentí en mi espíritu que habían otros hermanos que me acompañaban igual, pero no los vi cómo se miraban. Y el pastor nos estaba hablando a nosotros, los hermanos. También sentí a otro hermano que no conocía aún en persona, pero sí lo había visto en algunos videos que acompañó al pastor. Y tampoco no lo vi, no vi su rostro, pero sentía que estaba a mi lado. Y era nada más y nada menos que el hermano Alfredo, cual fue muy interesante, que lo vi en el sueño. Bueno, estaba en mi sueño, pero no lo vi. O sea, es lo más extraño. O sea, estaba en mi sueño, pero no lo vi. Pero me decía que uno de ellos estaba el hermano Alfredo. Y al pastor fue el que así vi nada más. Y el pastor nos habló a nosotros. Y lo que dijo era que él iba a hacer una campaña en Texas el 20 y algo de noviembre. Y después de ahí se acabó el sueño. Yo, cuando me levanté, me quedé sorprendido. Lo más curioso era que en el sueño el pastor dijo la fecha literal.
Pero cuando ya me levanté se me había olvidado qué fecha era. Pero solo era noviembre, era lo que sí me acordé. Entonces empecé a orar al Señor diciendo, Señor, ¿qué puede ser? O sea, va a haber una campaña en Texas. Le pedí al Señor que me recordara qué día pudiera haber sido. Lo único que pude saber yo era el noviembre 20 algo. Y chequé mi calendario para ver cuál podía ser las posibilidades de que se iba a tomar ese evento. Un 22, un 29. Yo lo puse así tal vez como una predicción de los sábados, porque usualmente cuando el pastor hace campañas los hacen los sábados, los bautismos. Bueno, me quedé muy ansioso. No le había avisado al pastor, no le dije nada, me lo guardé, pero sabía que el Señor me había confirmado que el pastor muy pronto iba a venir aquí a Texas. O sea, de todos los estados que el pastor hubiera venido, podría haber ido a Nueva York o a California, no sé, a Florida, pero Texas, ¿Texas? Bueno, y me acordé que lo que me había dicho el pastor, tal como me lo dijo allá en México, solo era cuestión de tiempo, a esperar hasta que el pastor confirmare. Realmente fue algo bastante hermoso lo que el Señor me había revelado. Y eso sería todo por lo mientras. Y me quedé meditando mucho en ese sueño y que luego pronto ese sueño se haría realidad.